Pues bueno, muchas gracias. Primero que nada, buen día a todos. Déjenme, confírmenme si ven mi pantalla. Sí. Ok. Sí, Bueno, sí, la primero vemos. ok. Mira, ya estás aquí, Jason. Primero que nada, quiero agradecer a Ciplast por el apoyo de la organización, del evento, la difusión. Gracias ahí por estar en contacto con nosotros. Y también gracias a cada uno de los que están conectados. Sé que este webinar va a ser enriquecedor para ti. Y te prometo que no va a ser algo como solamente meramente comercial de quiénes somos, etcétera. Obviamente sí lo voy a comentar, pero no vamos a ahondar mucho en este tema. Bien, quiero iniciar con algunas cuestiones. La primera de ellas es tal vez haya palabras que no me entiendas. Entonces, si al final tienes alguna duda, con mucho gusto, como ya comentaba Angie, puedes ponerlas en el chat o al final va a haber un tiempo para preguntas y respuestas. Y bueno, también la segunda, también como comentaba, yo estoy en Costa Rica desde el domingo, entonces si alguien tiene alguna duda o quiere que veamos algo, podemos revisar la agenda con mucho gusto y hacerles alguna visita sin ningún problema. ¿Sale? Bueno, me quiero presentar contigo. Mi nombre es Gabriel Muro, soy ingeniero químico, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAC. Posterior a esto, realicé mis estudios de posgrado, una especialidad en Centro de Investigación en Química Aplicada, en el área de procesado de plásticos. Y bueno, llevo más de 10 años de experiencia en la industria del plástico. Te voy a platicar un poquito sobre la empresa. Nosotros somos un taller, el nombre de la empresa se llama Solution Tools. Somos un taller ubicado en El Paso, Texas. También tenemos presencia en México. Y somos un fabricante de moldes y herramientales de alta precisión y nos especializamos en entender todas las etapas del ciclo de vida del producto, que va desde el diseño del molde, la manufactura del molde y también la producción de piezas. Contamos con un área de inyección, que ahorita también te voy a hablar un poquito de eso. Dentro de los servicios tenemos fabricación de moldes, ya sea de producción, prototipos, bridge tools, manufactura de alta precisión, podemos fabricar insertos, componentes estándar, especiales, cavidades. Te comentaba, tenemos la parte de inyección de plástico, tenemos máquinas desde 50 hasta 550 toneladas para validación y para producción. Tenemos el área de mantenimiento y tool room, un área de diseño e ingeniería, un área de ingeniería inversa muy completa, que ahorita también vamos a hablar un poquito de esto y el área también de ingeniería de calidad. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Es concientizar sobre la importancia del mantenimiento de moldes, conocer los tipos de mantenimiento, que creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Y aprender a evitar fallas y, muy importante, prolongar la vida útil de nuestro molde. ¿Sale? Bueno, primero que nada, ¿qué pasa si no se da un mantenimiento a nuestros moldes? Como sabemos, los moldes están expuestos a diferentes factores como presiones, altas temperaturas. Entonces, cuando un molde no recibe el mantenimiento adecuado, comienzan a generarse problemas que nos van a impactar, uno, pues en costos y en la producción. Uno de ellos, pues van a ser defectos de la pieza. Puede ser que la falta ahí de limpieza, de lubricación o de ajustes nos pueda provocar por ahí. Ahí nada más apóyenme con los micrófonos, por favor. Gracias. Les comentaba algunas de las cosas que pasan cuando no se da un mantenimiento. Son defectos de las piezas, paros no planeados, no sé, a lo mejor que se atascó un sistema de expulsión o tenemos alguna fuga. O también tener tiempos de ciclos más largo, cuando tenemos, por ejemplo, canales obstruidos o mecanismos ahí desgastados, vamos a ir perdiendo la eficiencia del enfriamiento, lo que va a aumentar el tiempo de ciclo. Y bueno, los costos por reparación o fabricación de nuevos componentes. Al no estar dando mantenimiento,
los daños van a ir avanzando poco a poco hasta que van a requerir reparaciones un poco más costosas, fabricación de refacciones, reemplazo inclusivemente de todo completamente y elevando pues todos los gastos operativos. Por otro lado, si nosotros tenemos un mantenimiento de moldes eficiente, vamos a prolongar la vida útil de nuestro herramental, vamos a reducir paros, vamos a tener consistencia en la calidad de nuestras piezas y menor uso de refacciones. Ok, vamos a hablar sobre algunos factores que influyen en el mantenimiento. Lo dividí en 4 partes: factores técnicos, operativos, ambientales y estratégicos. Dentro de los factores técnicos, considero yo la complejidad del diseño del molde. Sabemos que no todos los moldes son iguales, hay algunos que tienen geometrías un poco más complejas, hay algunos que tienen cavidades más profundas o detalles más finos, o el uso de cierto tipo de insertos. Otra cosa es el tipo de acero y tratamiento. Como te mencionaba al inicio, sabemos que que los moldes están expuestos a las temperaturas, presiones. Uno busca que nuestro acero tenga diferentes propiedades, como lo son se me olvidó la palabra. Que sea fácil de maquinar, pues. Que tenga buena resistencia al desgaste, buena resistencia tal vez a la corrosión, que tengamos un coeficiente de temperatura correcto. Y bueno, no todos los aceros, o no existe algún acero que vaya a tener todas o cumplir con estas propiedades. Ahí es donde uno tiene que elegir de acuerdo a diferentes cuestiones. Por ejemplo, si a lo mejor tu molde es un molde prototipo, si a lo mejor tú tienes un molde con resinas muy abrasivas, vas a elegir cierto tipo de acero. Si a lo mejor a ti te interesa maquinar el molde de una manera sencilla, vas a elegir otro tipo de acero. Si quieres que tenga una buena resistencia al desgaste, etcétera. Y bueno, esto me lleva al siguiente punto, que es el tipo de resina. Al igual que los aceros, también los plásticos tienen diferentes propiedades. Hay plásticos o resinas que son muy abrasivas. Hay algunas que tienen fibras de vidrio, por ejemplo, que pueden desgastar más rápido las superficies del molde. Hay algunas resinas higroscópicas que absorben la humedad y también nos pueden generar problemas ahí de corrosión si no se protege el molde. Inclusive las resinas de una misma resina de diferente proveedor puede tener diferentes pesos moleculares y eso te va a afectar, diferentes distribuciones, etcétera. Otra cosa es el uso de insertos y componentes. Aquí es importante tener componentes que puedas intercambiar fácilmente, que puedas utilizar componentes modulares o componentes normalizados para que no tengas que recurrir a componentes muy especiales que tienen tiempos de entrega muy elevados. Sistema de expulsión. Hay diferentes tipos de sistemas, hay unos más complejos que otros, y estos, bueno, pueden desgastarse o atascarse, aumentando la necesidad de su mantenimiento. Y la presencia de canales calientes. Si bien esto nos ayuda mucho en el desperdicio del material y a mejorar la productividad, tenemos que tener ahí mucho cuidado en los mantenimientos, sobre todo en las resistencias, boquillas, entre otras cosas. Bueno, cada uno de estos factores influyen directamente en la frecuencia, en el tipo y en el costo de mantenimiento que vamos a dar, por lo que es necesario que hagamos una evaluación muy detallada para optimizar la vida útil de nuestro molde y también minimizar tiempos de paro en la producción. Otro factor es el operativo. Estos comprenden todas las condiciones de uso y manejo del molde durante el proceso de inyección y también son determinantes para la vida útil del molde y la frecuencia del mantenimiento. Uno de ellos, pues, es el número de ciclos, importante.
sea, existen diferentes contadores de ciclos. Es importante que se lleve este registro. Inclusive ya también ahorita hay unos dispositivos muy modernos que van ahí en la máquina o en el molde y van conectados a cierto sistema y te manda una alarma de cuando ya se cumplieron ciertos ciclos. Otro factor importante es el tiempo de inactividad. Puede ser que paradas prolongadas nos puedan causar corrosión en ciertas superficies críticas y por eso es importante que se apliquen, que se tenga una limpieza correcta, lubricación y protectores adecuados. Que por cierto, más adelantito, mi ex compañero y buen amigo Jason nos va a hablar un poquito sobre este tema. Otro factor es el cambio frecuente de resina o de colorantes. Hay, por ejemplo, te mencionaba que hay resinas muy abrasivas y los cambios constantes de material puede afectar la superficie de las cavidades, de los canales de alimentación, e inclusive los sistemas por ahí de ventilación. Las presiones de inyección, presiones excesivas o velocidades inadecuadas también nos pueden generar un estrés mecánico en los componentes y pudiendo ahí que se deformen ciertos componentes y además son propensos para que haya flash o algunos daños en los sistemas de cierre. Una sobrecargar el molde, por ejemplo, al incrementar la producción más allá del diseño del molde, puede acelerar el desgaste de insertos, guías, etcétera. Ok. Creo que aquí se traba un poquito. Ahí está. Factores ambientales. Aquí no sé si sea el caso, pero me imagino que sí. La humedad en los talleres. Em, Anteriormente yo le daba servicio a una planta que estaba al lado de la playa. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, pero ellos sabían esto y tenían un ambiente muy, muy controlado. La exposición de ambientes húmedos pues, nos puede generar corrosiones en las cavidades o temperaturas extremas nos pueden afectar, por ejemplo, en dilatación o contracción de los aceros. O inclusive he sabido de casos donde el excesivo calor provoca daños en ciertas máquinas, en ciertos sensores, donde no alarman lo que tenían que alarmar y genera una serie de problemas. Otra cosa es la calidad del agua. Esto te lo comento desde la perspectiva o mi experiencia en México. El agua es muy, muy dura y es muy diferente en diferentes partes de las regiones de México. Inclusive en mi ciudad, allá en Saltillo, es muy diferente el agua de ciertos parques industriales al norte o al sur. Y bueno, la calidad del agua nos puede causar incrustaciones, nos puede generar obstrucciones en los canales. Para que te des una idea, un canal obstruido puede reducirte a lo mejor un 20-30% o hasta más el flujo. Y hay ciertas reglas del enfriamiento donde nos dicen que el flujo debe ser un flujo constante y debe tener un flujo turbulento. Entonces, al tener estas obstrucciones, pues nos va a afectar considerablemente el enfriamiento y generar a lo mejor ahí problemas con la calidad de las piezas. Otra cosa también son las condiciones de almacenamiento. También a lo largo de mi experiencia acá en los moldes, he visto moldes guardados a la intemperie, tal cual. Me tocó una ocasión que llegaron moldes como cerca de 800 moldes de transferencia, una empresa muy grande, y los tenían guardados bueno, ni siquiera guardados, estaban en las canchas de fútbol que tenían ahí dispuestas para los operadores, y ahí se aventaron bastante tiempo. Y por otro lado, me tocó visitar una empresa donde tenían una bodega, un almacén que estaba protegido contra incendios, donde si ocurría un incendio, se bajaba una cortina y esta podía durar hasta 4 o 6 horas, no recuerdo muy bien, y pues tenían su clima todo controlado, humedad, etcétera. Y bueno, el último de los factores estratégicos.
Uno de ellos, pues, es la disponibilidad de recursos, tanto de personas, de personal, como económicos. Sabemos que no todas las empresas disponen de los mismos recursos o las mismas facilidades o las mismas máquinas, equipos. La otra es la gestión de repuestos críticos. Es muy importante ahí tener identificados cuáles son nuestros componentes de alto riesgo, tener ahí nuestros máximos y mínimos y con esto pues poder responder rápidamente a problemas y evitar paros prolongados. Otra cosa es la planificación y políticas de mantenimiento. También yo no sé cómo ustedes hagan sus mantenimientos, también cada empresa tiene diferentes procedimientos y hay ocasiones que pues no se cumplen al pie de la letra. Y otra cosa, por último, muy importante, es el tener la documentación y trazabilidad. Es importante que registremos el historial de mantenimiento, de modificaciones o de ciertas fallas que nos van a permitir tomar decisiones importantes. Bueno, una gestión estratégica eficiente asegura una continuidad operativa, nos va a ayudar a maximizar la disponibilidad del molde y reducir costos a largo plazo. ¿Sale? Bueno, tipos de mantenimiento. Sabemos que existe el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. El mantenimiento preventivo se hace mediante inspecciones programadas. Este incluye limpiezas, engrase, revisión de piezas y la frecuencia es basada en ciclos. El correctivo, una vez que ocurrió la falla, es cuando actuamos. Y estos normalmente generan un alto costo y un tiempo de inactividad. Por último, el predictivo se hace mediante análisis por sensores, ciclos, incorpora algunas tendencias como análisis de datos. Hay inclusive algunos programas ya muy, muy modernos donde ciertos softwares de mantenimiento, donde vamos metiendo todo y nos va alarmando cuando ya un molde necesita cierto tipo de mantenimiento. Ok, si nos vamos a un checklist básico de mantenimiento preventivo, podemos contemplar limpieza de cavidades, limpieza, perdón, pues puede ser de cavidades, expulsores, estos deben de limpiarse regularmente. Verificación, revisar si cómo están nuestros bujes, nuestros pines, nuestros resortes, verificar si a lo mejor hay algo que no estaba anteriormente y ahora se está presentando o que estás viendo ahí un desgaste, es importante mencionarlo o anotarlo. La lubricación, engrasar engrasar las partes móviles con lubricantes adecuados. También me ha tocado mucho que tienen tanto grasas como limpiadores que a veces están muy sobrados o a veces no son los materiales adecuados. Por ejemplo, pues existen grasas de altas temperaturas, para altas temperaturas, grado médico, etcétera. O también me ha tocado ver que hacen limpiezas con ácidos o productos que no son diseñados propiamente para la limpieza de los moldes. Otro punto es la refrigeración, revisar las líneas para evitar obstrucciones y también revisar por ahí la parte de inyección, las boquillas, las coladas para revisar que no haya residuos ni fugas. Si vamos a un checklist básico de mantenimiento correctivo, podemos tener el diagnóstico. Es importante identificar la causa que nos está generando el problema. A lo mejor es algo muy recurrente. Puede ser desgastes, roturas, falta de lubricación, etcétera. Reparación o reemplazo. Aquí podemos reparar o reemplazar piezas dañadas por nuevas o bien reacondicionarlas. Hacer una limpieza profunda. Aquí hay diferentes tecnologías como limpiadoras ultrasonido, con hielo, con láser. El hacer el reensamble y prueba, o sea, asegurarnos que el molde va funcionando bien. Tener un registro
documentar las fallas y acciones correctivas para evitar reincidencias. Ahora vamos al checklist básico predictivo. Este incluye monitoreos de ciclos, llevar un registro preciso del número de ciclos por molde, revisar el flujo de refrigeración, revisar por ahí ocasionalmente el caudal o la presión del sistema de enfriamiento, revisar o medir el desgaste, revisar las tolerancias de, por ejemplo, bujes, pernos, alarmas y sensores. El uso de sensores o softwares nos ayudan. Y por último, tener un control térmico, por ejemplo, de los canales calientes, las boquillas. Hay muchos controladores de temperatura que nos permiten hacer esto, inclusive nos permite hacer un análisis de falla para determinar la vida útil de nuestras resistencias. Bueno, ya por último de este tema de mantenimiento, algunos errores y buenas prácticas. Dentro de los errores tenemos la falta de documentación, tener una limpieza deficiente, no utilizar productos adecuados, una lubricación inadecuada, un almacenamiento inadecuado, no revisar sistemas de enfriamiento y falta de capacitación técnica. Por otro lado, buenas prácticas puede ser establecer rutinas de mantenimiento, el uso de checklist, que si te dan un checklist, pues hay que hacerlo. Una limpieza profesional, lubricación adecuada, almacenamiento profesional, mantenimiento del sistema de enfriamiento y capacitación técnica. Algunas de las cosas que nos ayudan en el mantenimiento son el uso de recubrimientos, por ejemplo, el DLC, utilizar materiales alternativos para insertos. También por eso es importante conocer las resinas que se van a utilizar para hacerte la recomendación de ciertos materiales. El uso de componentes modulares para fácil reemplazo, el uso de componentes normalizados para no tener que recurrir a componentes especiales. Y bueno, el uso de tecnología de escaneo 3D para la inspección, que esto ya me lleva al siguiente tema de la ingeniería inversa. Denme un segundo porque ya se me está acabando la... Perdón. Ok. Hablando un poco de la ingeniería inversa, que por cierto, aquí en esta reunión están los expertos, por si alguien tiene alguna duda muy, muy específica que no pueda responder, ellos nos van a estar apoyando. La ingeniería inversa nos permite digitalizar con precisión los componentes del molde. Esto también para identificar desgaste, deformaciones o daños que no son visibles a simple vista. En Solution Tools tenemos tecnologías como el Metrotom 800, que es tomografía de rayos X, y el ATO 5, que es un escáner escaneo óptico de 3D. Con estas tecnologías podemos obtener modelos CAD precisos de piezas críticas y hacer comparaciones contra el diseño original y con esto planear reparaciones o reemplazos con mayor exactitud. Ojo, algo muy importante, la ingeniería inversa no es solo copiar las piezas. El mantenimiento es una herramienta de diagnóstico y de mejora que nos ayuda a reducir tiempos muertos y ayuda a elevar la precisión de las reparaciones y prolongar la vida útil del molde. Bueno, la ingeniería inversa parte de dos cosas, una de la pieza plástica y del metal. Ok, para las piezas plásticas se hace el escaneo 3D. Este lo podemos hacer con el Metrotom o con el Atos. Ahí ya va a depender de ciertos factores. Se hace un análisis visual, la comparación 3D y se hace el dimensionamiento de la pieza, la metrología. A través de una pieza física como la es esta negra, podemos obtener un archivo STL. Aquí es importante que se haga un análisis visual de lo que realizamos con las piezas que recibimos. Pues es muy importante tener las piezas
físicamente y saber como todo el historial de estas piezas. Ahora, al hacer una ingeniería inversa, pues implica su tiempo y dinero y vamos a manufacturar nuevamente componentes. Y esto nos da la oportunidad no solamente de digitalizarlo, sino mejorarlo. Hace poco me tocó hacer un escaneo de un inserto donde no tenían ni siquiera 2D ni 3D. Ahí platicando con el ingeniero, él quería que se hicieran ciertas líneas de lubricación y reducción de algunos ángulos. Entonces se hizo esta mejora y todo funcionó como él lo esperaba. Ahora, por ejemplo, si una pieza presenta flash, eh, en la digitalización podemos ver el motivo de lo que por el cual está sucediendo. Lo relacionamos con el análisis visual que hagamos para que, como mencionaba, cuando lo volvamos a fabricar, no repliquemos el error que ya traemos. Bueno, aquí ya mencionaba hacer el análisis. Este es el CT scan, el Metrotom. Este nos hace una tomografía computurizada de las piezas para un análisis interno y dimensional. Aquí el detalle uno de los beneficios es que podemos ver defectos. Por ejemplo, si tenemos en los diseños de experimentos, si hay ciertos procesos que tienen cierta falla, podemos usar el CT scan y los 3D comparison para hacer un análisis o para analizar cuál de los procesos es el más óptimo. Esto ayudándose de estadística con el uso de Minitab. Bueno, se hace la comparación 3D y por último se hace la metrología. Ahora, ya que tengamos ahora sí la ingeniería del plástico, procedemos con la ingeniería del metal. Igual se hace el escaneo mediante Latos. Este es el aparato que tenemos. Se genera un STL mediante Datums. Y aquí pues queremos ver cómo se comporta la pieza en el ensamble final. Se hace un CAD preliminar. Después de esto se hace la comparación dimensional, lo que tenemos físicamente con lo que ya digitalizamos. Y por último se hace el CAD final. Aquí para este tema de ingeniería, no sé si allí Gerardo o Juan Diego quieran agregar algo más. O bien, si alguien tiene también ya alguna duda, alguna pregunta, pues podemos proceder. Si gustan, los que tienen alguna duda específica pueden levantar la mano o bien abrir el micrófono. O pueden dejarlo en el chat también. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, don Gabriel? No sé si puedes hablarnos un poco de los simuladores de flujo. Dame un segundo aquí para poder ver la pantalla. Voy a dejar de compartir un momento. ¿Me puedes repetir tu pregunta, perdón? Sí, te preguntaba por los simuladores de flujo. Sobre el Mold Flow Analysis, ¿te refieres? Sí, correcto. Ok, ahí no sé si Gerardo ahí me puedes apoyar con la respuesta o a platicar un poquito más. O Juan Diego. Sí, aquí estoy, aquí sí. Realmente aquí en Solution Tools usamos Mold Flow Analysis y al igual tenemos Moldex 3D, ¿sí? Realmente lo que hacemos es, con el Mold Flow podemos ver si la parte va a salir, pandeada, no va a estar pandeada, o si tenemos que, cuando fabricamos el molde, si tenemos que agregar acero, hacerle como papitas, ¿sí? Para el momento que salga de la moldeadora puede salir bien la parte. También con el simulador podemos ver el gates y los picos de presión de la máquina, ¿sí?
Realmente el Mold Flow Analysis nos ha ayudado mucho a quitarnos muchos problemas antes de la fabricación del molde, así como en el flujo, como dónde va a haber las líneas de partición, o si tenemos dos gates, dónde se va a unir la partición, y si realmente es ahí donde lo queremos, o si queremos mover la línea de partición, dónde puedo mover el gate, o cómo lo puedo hacer. Listo, Y gracias. realmente los dos programas que usamos, el Moldex 3D y el MoFlow, yo el que más recomiendo realmente es el MoFlow. Gracias, Juan Diego. Gracias. Buenos días, compañeros. Hay tal vez una pregunta. Está hablando ahí respecto al Moldex. Es que nosotros aquí también en la empresa tenemos Moldflow, pero estábamos, tal vez se sale un poco del enfoque de la reunión, ¿verdad? Pero tal vez para aprovecharlo, estábamos investigando sobre este tema de Moldex. Yo tuve la licencia por Moldex ahí como por un mes, y entonces hice varias pruebillas ahí de como tal, pero me pareció más bien que era más interactivo, o más fácil de usarlo, o no, estaba equivocado. ¿Cómo lo ves vos? No, sí, el Moldex está muy práctico, está muy amigable, sí. Los dos son dos programas muy fuertes, sí. Sí funcionan los dos muy bien, sí. No más que aquí, pues, la gente ahorita, Moflo es el que más común está, el que todos tienen, y es, pues, el que realmente aquí en Solution Tools es el que, pues, realmente ahorita levanta la mano, ¿sí? Moldex 3D lo tuvimos por un año y medio por ahí, y realmente también como lo que hacíamos también, como nosotros escaneamos mucho por CT Scan y GOM Atoms, podíamos agarrar la malla y llevárnoslos a MoFlow, y ahí podían ver realmente si iba a haber warping o no, o viceversa, ¿sí? Hacían la malla en MoFlow y se la llevaban al Atos para ver lo del, lo del fluido del plástico. Ok. Gracias ahí por el feedback, Mali. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, Buen día. Cristian Urbina. Hola, Cristian. Hablabas cosas interesantes acerca del tratamiento de agua con respecto a los mantenimientos de moldes. En tu experiencia, ¿cuál crees que, yo sé que a lo mejor depende del tipo de corrosión que traiga el molde, pero al tener este tipo de agua con durezas tan elevadas aquí en la región de Latinoamérica, ¿cuál crees que sea un producto o cuál crees que sean las bases del tipo de desincrustante que se debe utilizar para los moldes de inyección? Ok. Bueno, ahorita les mencionaba de una empresa que estaba al lado de la playa, es justamente una donde trabaja Cristian. Es correcto. Bueno, aquí también yo sé que no todas las empresas tienen tratamiento de aguas. No sé si tu empresa tiene esto, pero eso también nos va a ayudar bastante al tener un mejor control. Hay algunos dispositivos o, como lo mencionaba, son las máquinas desincrustantes. Aquí también es importante seguir las recomendaciones de los fabricantes. Me tocó en alguna ocasión que uno de mis clientes compró la máquina y al momento de usarla, en vez de ser un beneficio para ellos, les generó un daño en su cavidad. Pero ahí ya analizando fue porque el acero no era el correcto, no tenía las durezas y también no tenían los químicos que se sugerían o no tenían, porque recuerdo, eh, para hacer la limpieza con esto tienes que tener cierto pH. Honestamente no recuerdo cuál es el que se recomienda, pero sí es importante, digo, esto de seguir las indicaciones y utilizar los químicos correctos. Y bueno, a lo mejor también puede ser el uso de las eh, de estas maquinitas de ultrasonido. Sé que tienen buenos resultados también para lavar.
o para destapar, pero sí lo indicado es estas máquinas desincrustantes, que hay varias en el mercado. Muy Yo- bien, gracias Sí, Gabriel. ahí Ali. Sí, Sí, te oigo. sí, aquí Juan Diego. Realmente nosotros aquí corremos, tenemos inyección de moldeo. Algo que nos ha ayudado mucho es, tenemos un aparato que lo vende Matsui, ¿sí? Es como un dionisionador y es para el agua. Realmente sé que el agua, como en todos los casos, es un problema, ¿sí? Y ese aparato de Matsui es un ionizador, es como de agua salada, ¿sí? Y realmente ayuda a limpiar todo el circuito del agua, ¿sí? Ahorita nosotros corremos con un circuito cerrado. Sé que hay unos, no sé si ustedes corran con agua de torre o circuito cerrado, pero realmente lo recomiendo con circuito cerrado. Es un anodizer para el agua, ¿sí? Y es de la marca Matsui, y eso yo te lo recomiendo porque ese te limpia, te va limpiando igual los canales del molde y te mantiene el agua limpia, ¿sí? Sí, claro. No, sí, tenemos tratamiento de torre de enfriamiento, pero en algunos casos, a veces cuando se transfieren herramientas de algún otro site o de alguna otra región, desafortunadamente cuando haces los estudios de galones por minuto en cada circuito del molde, hemos encontrado esas oportunidades de tener demasiado sarro o demasiada incrustación. Entonces sí se vuelve un problema para los toolmakers o para los tooling engineers detectar oportunamente cuándo debe hacerse un mantenimiento predictivo o correctivo. Entonces, este tipo de equipos como los que mencionas de Matsui o de ADM, sí son buenos. Como dicen, solamente hay que tener cuidado y hacer bien el estudio de qué tipo de químico o de solución poner al equipo, ¿no? Para que no se vuelva, en lugar de una solución, se vuelva un problema. Sí. Y al igual también pues sí, entendido. Muchas gracias. Gracias Gracias. por el dato. Gracias, Cristian. No sé si hay alguna otra pregunta. Disculpe, Sí, agregando un poco a lo que decían de los tratamientos de agua, pues me permito adicionar, según mi experiencia, hay unos inhibidores de corrosión para proteger las tuberías y los equipos también que son metálicos, por ejemplo, lo que son los radiadores o los intercambiadores. También se hace un tratamiento de biocidas para evitar el crecimiento de bacterias o algas o hongos también que a veces en los circuitos cerrados se logra generar. Y importantísimo es ajustar el pH del agua, regular la acidez o la alcalinidad del agua para mantener estos rangos de acidez o de alcalinidad del agua, que eso es bien importante. correcto. Gracias, Jason, por tu aportación. Por cierto, ahorita no se vayan, Jason nos va a apoyar con otro tema importante sobre algunos productos relacionados a estos temas que estuvimos viendo. No sé si alguien más tenga alguna duda respecto al tema pasado. Ok. Bueno, si llegara a haber una cuestión, ahí lo vamos viendo, ¿sale? Y bueno, Jason, pues adelante. Ok, buenos días a todos. En primera instancia, pues agradezco la asistencia de todos ustedes a este webinar. Gracias a Gabriel por su invitación, en el cual pues vamos a compartir algunos conocimientos, también algunas experiencias que hemos tenido en el mantenimiento de moldes. Y de parte de Hasco, mostrarles algunas herramientas que son especiales y que pueden ayudarles en sus industrias para el mantenimiento de los moldes. Bueno, inicio dándoles, indicándoles y mostrándoles pues
compartiéndoles que Hasco ha cumplido 100 años como fundada y también fueron de los pioneros en la fabricación de portamoldes, accesorios para moldes y llevamos más de 50 años también en la fabricación de sistemas de colada caliente, una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con sistemas de colada caliente y todo lo que compone un molde, desde las mismas placas de acero hasta expulsores o también rodamientos del molde, los podemos proveer. Bueno, el día de hoy vamos a compartir estas pequeñas ayudas de herramientas para el mantenimiento de molde. Antes de dar continuidad, quiero que me confirmen si me escuchan bien o si está bien la señal de internet. Todo bien, Jason. Ok, Se ve bien la presentación. listo. Bueno, hablando de mí, pues yo tengo 23 años de experiencia en la industria del sector de moldes y de plástico. He prestado asesorías en proyectos de moldes en toda Latinoamérica, desde Centroamérica hasta Argentina, Chile. De hecho, pues tengo a cargo todo lo que es el mercado de Centroamérica, exceptuando México, todo lo que es Costa Rica, Guatemala, pasando por Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, todos estos países. Eh, Tengo experiencia en el proceso de inyección, también en mantenimiento de máquinas, de moldes, de inyectoras. Para los sectores, he trabajado para los sectores farmacéutico, del empaque, embalaje y sector automotriz. Actualmente, pues, radico o mi base es en Colombia, pero estoy constantemente viajando a estos países. Bueno, entonces, respecto a los componentes que nos puedan apoyar en el mantenimiento de moldes, existen algunas sustancias, algunos que nos pueden ser de gran utilidad para nosotros y los dividí en tres tipos, que es los que nos ayudan en la lubricación de un molde, los que nos ayudan en la limpieza del molde y los que nos ayudan en la preservación del molde. Comenzando con la lubricación del molde, tenemos las grasas de alto rendimiento, que estas grasas de alto rendimiento están certificadas por la NSF, que sirven para lubricar lo que son expulsores, columnas, correderas, también todo lo que tiene que ver con los elementos móviles de un molde, todo lo que son elementos deslizantes de un molde, y ya sea en el molde o en una herramienta de troquelado. También nos orientamos mucho a las herramientas de troquelado. Esta grasa, pues, cumple con los requisitos de pureza de la FDA, que es el ente regulador para lo que es alimentos, medicamentos, que tiene que supervisar todo este tipo de sustancias. Aprobado por la NSF H1, que es la National Sanitary Foundation. Es una grasa sintética con lubricante sólido blanco y aquí lo interesante es que resiste hasta 160 grados centígrados o también hasta 200 grados centígrados a corto tiempo. Algo interesante de esta grasa es que no se emulsiona con el agua, entonces a veces las grasas que lubrican un molde tienden a volverse negras o a emulsionarse con el agua. Esta no se emulsiona con el agua y resiste alta presión y oxidación. Entonces a veces vemos que las grasas tienden a degradarse. Este tipo de grasa no se degrada y pues lo podemos proveer en presentación de 1 kilo o de 10 kilos. Tenemos también unas grasas lubricantes especiales que se recomiendan para lubricar lo que son expulsores nitrurado y de plasma. Por ejemplo, todas esas herramientas de troquelado también que entran en contacto a alta temperatura. Esta grasa es una grasa especial para ese tipo de elementos para preservar la vida útil de los elementos móviles. Este tipo de grasa o esta grasa de alto rendimiento, de lubricación especial,
tiene una alta rentabilidad y una larga vida útil. También desarrollada, pues, como ya lo decía, para matrices de inyección o matrices de fundición. También es una grasa que gracias a a los componentes químicos que tiene, no contamina las piezas y, digamos, en un determinado contacto, digamos, con algún dispositivo, ya sea médico o de alimentos, pues puede entrar en contacto con esto sin tener problemas de contaminación. Es libre de silicona y resiste hasta 1400 grados centígrados. Es retardante a la corrosión y resistente al agua. También existen unos spray lubricantes. Estos spray lubricantes me permiten lubricar incluso piezas a las cuales hay difícil acceso, como son los barras de unión, los expulsores, o cuando requiero lubricar de forma rápida un punto en el cual no puedo acceder con la grasa que vimos antes. Entonces puedo utilizar este spray lubricante y también es aprobado por la NSF H1 y también se lubrica en los componentes que, digamos, tienen de una u otra forma un contacto accidentado con el producto final. También se recomienda para cojinetes de deslizamiento. Este tipo de spray lubricante pues tiene un excelente efecto lubricante, tiene alta resistencia a la temperatura y también, pues como ya lo he dicho, cumple con los requisitos de pureza de la FDA. Tenemos también un spray de silicona que es muy útil como agente desmoldeante y lubricante, el cual tiene una grasa, él genera una película muy delgada que mejora las características de fricción y adherencia del producto a desmoldear. Esta película de silicona es incolora, inodora y es antiestática. Este también pues tiene sus registros de la NSF. Es un agente desmoldeante y lubricante a base de silicona. Como ya lo he dicho, reduce la fricción, es apto para termoplásticos y termostables y la temperatura máxima de trabajo es de 220 grados centígrados. Tenemos también un agente desmoldeante que este no tiene componentes de silicona. Este agente desmoldeante es un aliado para la industria farmacéutica y de alimentos y de automotriz. Como su base no es silicona, hay algunas industrias que prohíben el uso de silicona, entonces este tipo de agente desmoldeante me permite trabajar para el procesamiento de termoplásticos termostables e incluso elastómeros. Los que también inyectan elastómeros, este material o este componente, este agente es de un gran aliado en la parte de desmoldeo. Características especiales, resiste hasta 140 grados centígrados, una película muy fina la que genera y fácil de eliminar. Tenemos también un spray de aceite fino y sintético. Este spray fino me permite una alta fluidez. Este es un aceite un poco más de una fluidez mayor, o sea, es un poco más delgado, lo cual me permite penetrar incluso a puntos donde son inaccesibles o donde se requiere, por ejemplo, lubricar ciertos puntos como expulsores, barras de deslizamiento, los rodamientos de olas, por ejemplo, que requieren que tengan un índice de fluidez muy bajo para poder lubricar estos rodamientos. Este aceite está compuesto de sintéticos y aditivos, lo cual me permite que tenga una larga vida útil y sea apto para la industria de alimentos y también farmacéutica. Tiene una gran fluidez, como ya les decía, protege contra la corrosión, es apto para el cuidado de todas las piezas plásticas que se inyecten y protege la superficie de acero inoxidable contra huellas dactilares, entre otros. Ahora seguimos con lo que tiene que ver con limpieza de moldes. También hay unos componentes que me permiten limpiar, remover algunas partículas de los moldes.
por ejemplo, este limpiador multipropósito que me permite limpiar todas las incrustaciones, todo lo que es corrosión de una forma fácil. Solo se debe aplicar y también tiene su certificado NSF. Por sus activos componentes que tiene allí, me permite que sea de una alta eficacia y, eh, y permite una disolución muy fácil frente a suciedad y grasa que persisten en el molde. Se evapora rápidamente, tiene un gran poder de limpieza. Hay unos químicos que su olor es muy fuerte, este tiene un olor agradable y no permite que haya algún tipo de intoxicación en la persona que lo utiliza y es aprobado por la NSF. Para la preservación de los moldes, también existe un spray, el cual se aplica una vez antes de almacenar el molde, se aplican las caras del molde y me permite cerrar el molde y preservarlo sin que lo ataque la corrosión. También me permite tener una gran penetración y este me protege contra la humedad, contra la corrosión, incluso cuando va a ser transportado, digamos, durante días, me permite tener una buena película para la protección. Tiene un efecto lubricante, alta resistencia a la temperatura y es resistente al agua. También hay un protector contra la corrosión que es sintético, que este tiene una más larga vida útil, me permite ya durante meses incluso tener preservado el molde. También es posible, digamos, por su presentación en spray, permite acceder a lugares del molde donde no es de difícil acceso y también tiene unas excelentes propiedades de fluidez. Y para eliminar la película no requieren, digamos, una limpieza porque es de fácil eliminación esta película de forma. Entonces, hasta aquí es toda la sección de limpiadores, lubricantes y grasas. Vamos a pasar a hablar un poco de DLC. DLC es un recubrimiento que utilizan los componentes para moldes, en los cuales me permite incluso no tener lubricación o obviar la lubricación para poder, digamos, en la industria médica o de alimentos, tener este tipo de componentes. Este recubrimiento DLC es Diamond Like Carbon, esas son o el significado de estas letras. Es un recubrimiento para garantizar una larga vida útil de la pieza que está en contacto, en constante rozamiento o en constante contacto una pieza con otra. Este DLC es aplicado mediante un proceso PACVD, que es básicamente una cámara de vacío en el cual se incluyen unos aportes. Primero se adhiere una capa de cromo y después se adhieren otra capa en el cual los aportes son de cromo y algunas otras propiedades como tungsteno, algunos otros aportes como tungsteno. Tiene excelentes propiedades tribológicas en cuanto a la fricción, ante el comportamiento antiadherente, desgaste y lubricación, pues me permite tener unos excelentes resultados. Aquí, como lo podemos ver, la capa de este recubrimiento de DLC es de 1.5 micras, es realmente muy delgado y me permite pues la reacción físico-química que les hablaba hace un momento se hace a temperaturas de 180 grados, por lo cual el sustrato o la pieza no va a tener ningún problema, ninguna deformación o no va a sufrir ningún cambio. ¿Cuándo es útil un recubrimiento LC? Para todo tipo de piezas en los cuales hay movimiento o fricción o hay contacto una con la otra pieza. Aún más adelante vamos a ver algunos de estas piezas.
Por ejemplo, para la tecnología biomédica o lo médica, en la industria del embalaje, juguetes, en electrodomésticos, se utiliza mucho este tipo de piezas. Aquí vemos algunas piezas que utilizan este tipo de recubrimiento, como lo son centradores, expulsores de 2 etapas, jaladores de placas, expulsores, ya sean redondos, planos, también las columnas. Los datos técnicos de este recubrimiento, la dureza es de 3000 Vickers, es 3 veces más duro que, por ejemplo, otro tipo de recubrimientos. Por ejemplo, una nitruración, la dureza es de 1000 Vickers, este es 3 veces más duro que un nitrurado. Entonces, la dureza es de 3000 Vickers, el espesor de revestimiento ya les había dicho que es de 1.5 micras, y la resistencia a la temperatura resiste hasta 350 grados centígrados. El color del revestimiento, como lo vimos en las fotos anteriores, es de un gris negruzco y tiene un bajo coeficiente de fricción. Entonces, por su bajo coeficiente de fricción, no se va a formar grano, no se va a desgastar la pieza que está recubierta. Puede funcionar sin lubricante, es adecuado para, digamos, aplicaciones de cuarto limpio, alta resistencia a la abrasión y a la corrosión, no se gripa o sin gripaje, incluso en seco, como lo decía anteriormente, y es aprobado por la LGA. ¿Por qué elegir los componentes con DLC? Por ejemplo, en nuestro caso, Hasco recibe tolerancias. Digamos, si ustedes reciben una pieza, la recibe con las mismas tolerancias que si tuvieran una pieza sin recubrimiento, entonces son 100% compatibles, porque cuando se hace el recubrimiento se mantienen las tolerancias. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de en cuánto mejora los costos de mantenimiento. Un componente con DLC a sin DLC, podemos tener un ahorro hasta de un 58% de costos de mantenimiento y de larga vida útil para un componente. Existen ventajas, pues los intervalos de mantenimiento van a ser más prolongados, incrementa la eficiencia del proceso, aprobado para cuartos limpios, se ahorran costos de manutención, de lubricantes, de paros, se incrementa la eficiencia de la producción porque podemos tener ciclos más cortos y se utiliza para la industria alimenticia y médica. También pues tenemos algunos beneficios que previenen contra la corrosión. Aquí hay una experiencia o un caso de éxito en el cual un expulsor de 2 etapas, que el molde por lo general, el tiempo de vida útil de este dispositivo de molde es de 1.000.000 de ciclos por año, se llegó a duplicar, incluso casi que a triplicar la vida útil a 2.5 millones de ciclos años sin desgaste en este tipo de dispositivo expulsor. También hay una empresa en Alemania, por ejemplo, que tenía este inconveniente que esta pieza inyectada dejaba algunas señas por la grasa que se le aplicaba a los expulsores. Entonces, los paros de mantenimiento eran prolongados. Al cambiarlos a este tipo de expulsores con DLC, se disminuyeron los tiempos de paro y también los tiempos por lubricación y desgaste. Conclusión, los recubrimientos de DLC me permiten tener una mayor vida útil de la pieza. Se ofrece como estándar en piezas y los intervalos de mantenimiento son mucho más largos. Algunas preguntas frecuentes que me hacen es, ¿se puede maquinar la pieza recubierta? Sí, sin embargo, pues el recubrimiento también se va a ausentar o al maquinar la pieza, pues ya va a perder el recubrimiento. ¿Se pueden recubrir diámetros interiores? No, no es posible por su mismo proceso de vacío, no es posible recubrir partes internas. ¿Es suficiente que una de las partes esté recubierta o ambas deben estar recubiertas? No, solo una debe estar recubierta. Por ejemplo, si tenemos una columna y un buje, solo la columna debe tener el recubrimiento.
¿Puedo realmente usar mis componentes sin lubricantes? Sí, lo puedes hacer sin ningún problema. No es necesario lubricar, sin embargo, también, pues, si le aplican una pequeña capa de aceite, pues igual lo pueden hacer y no va a tener ninguna injerencia en el uso. No sé si tengan alguna pregunta. Veo allí una mano abierta, una mano levantada, que es la de Ryan. Sí, adelante. Ryan, ¿escuchamos? Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente en cuanto a los productos mencionados. Quería saber, digamos, que si son tóxicos, bueno, para el personal, por ejemplo, que tengan peligro sensibilizante respiratorio o por Ujú. aspiración o mutagénico. Sí, no, de hecho, el más fuerte es el limpiador y se hizo un avance, digamos, hace unos 3, 4 años, sí tenía un olor fuerte, pero se ha hecho un avance y actualmente el limpiador, que es el más fuerte, no tiene ninguna consecuencia, ninguna sustancia tóxica que pueda, digamos, causar daños en la persona que lo opera. Entonces, los productos que les presenté, ninguno tiene alguna consecuencia que pueda, digamos, intoxicar a la persona que los usa. Ok, muchísimas gracias por Bueno, ok. aclarar esa duda. Sí, igual ahí están mis datos de contacto. Si quieren, les podemos suministrar fichas técnicas de estos productos. Me escriben al WhatsApp y con mucho gusto yo les puedo hacer llegar las fichas técnicas y los certificados también. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no. No sé, Gabriel, si hay algo más por adicionar. No, pues quiero darte las gracias, Jason, darle gracias a todos los participantes. También ahí si me das chance ahorita de compartir mi pantalla para poner mis datos de contacto y hacerles énfasis. Como les comentaba, esta semana estoy en Costa Rica. Si alguien quiere que agendemos una visita, lo podemos hacer. Y también ya más adelante les haremos llegar alguna información sobre lo que estuvimos viendo. Y pues nuevamente darle gracias a Ciplas, a ti Jason y a todos los que se conectaron. No sé, Angie, si tengas tú algún otro tema. No, yo en realidad agradecerles a todos los asistentes, a ustedes en Solution Tools, a Jason, que es un gusto volverlo a ver. Y por favor, cualquier otra sugerencia de tipos de webinars o que quisieran nuestros asistentes que atendiéramos en este tema de moldes, por favor, con toda tranquilidad nos escriben y nos dicen, miren, necesitamos conversar otra vez con Solution Tools, ¿por qué no un webinar de otro tipo o profundizando sobre un tema determinado? Así que cualquier duda sobre los expositores, igualmente nos pueden escribir y vamos a estar compartiendo la presentación para que lo tengan ustedes de esta sesión entre los que asistieron. Nada, pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, buen Muchas día. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego, gracias. 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 Nos vemos.